Conrado no pudo llenar el vacío de poder en Alemania tras la excomunión de su padre. Los insultos y propaganda en contra de su familia habían conseguido permear la opinión de los nobles alemanes que habían apoyado la causa de los Hohenstaufen en el pasado. Bastiones gibelinos en Italia como Siena o Pisa prestaron más atención a sus asuntos internos. Incluso su hermano Manfredo, el rey de Sicilia, hijo ilegítimo de Federico II, le ignoró. La facción Guelf, por su parte, apoyó a Enrique Raspe, el señor de Turingia, como rey de romanos. Enrique es el ejemplo perfecto para explicar la pérdida de poder de la casa Hohenstaufen. Había sido un hombre de gran confianza del anterior emperador, pero tras la excomunión de Federico II se alejó. Traicionó a los Staufen y fue apoyado unánimemente por la Iglesia, hasta el punto de que pasaría a la historia conocido como el Rey de los Curas. Se trataba de un candidato muy fuerte, con auténticas posibilidades de estabilizar el reino, e incluso había derrotado a Conrado en el 1246 en la batalla de Nida. Sin embargo, los güelfos se vieron obligados a buscar otro señor, pues Enrique no sobrevivió a su salud quebradiza y las lesiones de guerra, muriendo en el 1247. Los posibles candidatos al trono en el centro de poder del imperio escaseaban. Los grandes duques desconfiaban entre sí, de modo que se recurrió por primera vez a un noble inferior de las fronteras del imperio. Aceptó esta misión como líder güelfo el conde Guillermo II de Holanda. El apoyo masivo de la facción güelfa lo puso al frente de un gran ejército, y aunque sufrió algunas derrotas en contra de Conrado, consiguió asediar y conquistar en el 1248 Aquisgrán, coronándose rey en la catedral de la ciudad. 2 años después de la conquista de Aquisgrán, y tal y como abandonamos en el último vídeo, muere el emperador en el 1250. La muerte de Federico II inicia uno de los periodos más convulsos del Sacro Imperio, una etapa a la que los historiadores siempre han etiquetado con el nombre de el Gran Interregno. 23 años en los que la rivalidad entre güelfos y gibelinos se recrudeció, y en la que ninguna de las facciones consiguió que su líder fuese coronado como sacro emperador germano. En principio, todo parecía ir a favor de Guillermo. Su enemigo e hijo del difunto emperador fue automáticamente denunciado por el Papa Inocencio IV, llamándolo usurpador y desposeyéndolo de sus títulos y propiedades. Además, Conrado fracasó en sus campañas militares en Italia, muriendo en el 1254, pocas semanas después de haber sido formalmente excomulgado. Quedando como único líder claro, parecía que el destino le había regalado a Guillermo la corona de emperador. Pero antes de su gran viaje a Roma, decidió regresar a Holanda y aprovechar su ahora reforzada autoridad para solucionar problemas domésticos. Intervino en las disputas sucesorias de Flandes, con el objetivo de asegurarse el control de la región de Zelanda, e intentó someter definitivamente a los frisones. Los frisones eran un pueblo que habitaba la costa del Mar del Norte y operaba de manera autónoma. Una independencia de facto que mantenían desde la época de Otón I, cuando el territorio formaba parte del Ducado de la Baja Lorena, de aquella antigua Lotaringia, y ahora este pueblo desafiaba el poder de los condes holandeses. A Guillermo le hubiese ido mucho mejor consolidando su poder en Alemania e Italia, antes que intentar hacer la limpieza en casa. Sí, es cierto que consiguió el control de Zelanda, pero en una de las campañas contra los frisones occidentales, su caballo cayó en un lago helado, quedando indefenso a merced de sus enemigos y muriendo el 28 de enero del 1256. Un durísimo golpe a la facción de los güelfos, que se quedaban sin pretendientes viables al trono y se vieron obligados a mirar fuera de los territorios del imperio. Aprovecharon las tradicionalmente buenas relaciones con los ingleses y pensaron en Gran Bretaña. Solicitaron ayuda para que fuera su nuevo líder a Ricardo de Cornualles, el hermano del rey de Inglaterra, segundo hijo de Juan sin tierra, un hombre con muchísimas riquezas y lazos de amistad con varios señores del Sacro Imperio.
Ricardo era el tercer candidato de la casa Güelf en poco más de 10 años. ¿Y qué hacían los gibelinos en este tiempo? Pues al igual que sus enemigos, buscaron abanderar a un miembro de la realeza extranjera, en este caso mirando hacia la península ibérica, específicamente al Reino de Castilla. Perdónenme el anacronismo, pero es aquí donde encontramos el primer nexo histórico de conexión política entre España y Alemania. ¿Recuerdan del vídeo anterior cuando hablamos que mientras Federico II era menor de edad, Felipe de Suabia fue quien lideró la causa gibelina frente a Otón IV? ¿De cómo fue asesinado, traicionado por uno de los suyos? Pues la mujer de Felipe también murió poco después, dejando huérfana a una niña que sería adoptada por su propio primo, el emperador Federico II. El emperador la entregaría en matrimonio a Fernando III de Castilla, el monarca que unificaría definitivamente los reinos de León y Castilla. Les presento a Beatriz de Suabia, la madre de Alfonso X el Sabio. Exactamente, para mí fue una sorpresa descubrirlo. Este legendario rey de Castilla siempre tuvo sangre Hohenstaufen. Los gibelinos vieron en Alfonso la persona con la capacidad económica y militar para imponerse como emperador. Alfonso X ocuparía gran parte de su reinado buscando la validación de la nobleza castellana y del Papa, un periodo al que los cronistas castellanos llamaron el fecho del imperio. El gran interregno alcanzó su punto de máximo descontrol en el 1257, cuando se produjo la doble coronación, con Ricardo siendo coronado en Aquisgrán en enero, apoyado por el Palatinato del Rin y los arzobispos de Colonia y Maguncia. Y en abril se proclama rey Alfonso, con el apoyo del duque de Sajonia, el margrave de Brandenburgo y el arzobispo de Treveris. El reino permaneció ingobernable. Ricardo viajó hasta en 4 ocasiones al imperio y desembolsó grandes cantidades de dinero. Pero en cuanto regresaba para administrar su patrimonio en Inglaterra, los alemanes le ninguneaban. Alfonso X, por su parte, nunca abandonó Castilla. El reino tenía la iniciativa estratégica en la lucha contra los musulmanes, y las cortes castellanas le pusieron todo tipo de inconvenientes a seguir gastando dinero en sobornar a los duques alemanes. De modo que el interregno continuó, quizá por demasiado tiempo, más de lo que las dos facciones y el Papa hubieran imaginado. Durante esta etapa, la ausencia de una administración central convirtió al imperio en un estado sin ley. Mientras la alta nobleza y el clero usurpaban feudos y asfixiaban a la burguesía con impuestos abusivos, la baja nobleza recurrió al saqueo. Sin tribunales operativos, se impuso el derecho del más fuerte, provocando una degradación generalizada. Puede que más importante que estos problemas internos fue la astucia de los franceses de aprovechar este momento de debilidad. Carlos de Anjou, el hermano del rey de Francia, eliminó la presencia Staufen de Sicilia. Destronó a Manfredo y ejecutó públicamente en la plaza del mercado de Nápoles a Conradino, el hijo de Conrado IV y último de los Hohenstaufen, en el año 1268. Francia comenzó a comerse diplomáticamente el reino de Borgoña. Carlos de Anjou aprovechó para contraer matrimonio con Beatriz de Provenza, consiguiendo que Francia controlara de facto el rico sur del reino. Y para rematar, el rey de Francia envió tropas a la ciudad imperial de Lyon, bajo el pretexto de solucionar revueltas locales, iniciando un proceso de anexión que culminaría en el siglo XIV, con la incorporación final de Lyon al Reino de Francia. Sería injusto pretender que solo hubo sombras en el interregno. Surgieron también aportaciones valiosas que merecen ser mencionadas. Magníficas obras góticas tienen origen en este periodo. Entre todas ellas, la Catedral de Colonia, que comenzó a construirse en el 1248. Se popularizó en la utilización del Sandspiegel,
un compendio de normas jurídicas y costumbres que sirvió como una especie de código civil y penal. Y es al norte del reino donde se produjo un fenómeno de índole económica excepcional, la Liga Hanseática. Ya desde la refundación de Lübeck en el 1159, diversos gremios de comerciantes empezaron a formar hansas, o uniones, para navegar por el mar Báltico. Pero con la llegada del interregno, ciudades como Hamburgo, Bremen, Bismarck, Rostock o Stralsund se unieron a Lübeck ante la necesidad práctica de los mercaderes alemanes de protegerse del nuevo panorama sin ley. El objetivo inicial era simple: reducir los riesgos de la piratería y los abusos señoriales, estableciendo rutas seguras desde compradores de Inglaterra y Flandes hacia los mercados de pieles en Rusia o el pescado en Escandinavia. Para expandir su alcance, la Liga Hanseática estableció los Kontore, puestos comerciales permanentes en ciudades extranjeras clave. Los 4 más importantes se situaron en Londres, Brujas, Bergen y Novgorod. En estos enclaves, los mercaderes alemanes vivían en barrios y distritos bajo sus propias leyes, parecido a una embajada moderna, disfrutando de privilegios fiscales que les permitían monopolizar productos estratégicos como la lana inglesa, la cera rusa o el arenque noruego. La estructura de la liga era bastante flexible, como una casi confederación. La máxima autoridad era el Hansetag, con sede en Lübeck, una asamblea donde los representantes de las ciudades se reunían para decidir políticas comerciales, declarar guerras o expulsar a miembros desobedientes. Aunque cientos de poblaciones estuvieron vinculadas, el núcleo duro lo formaron unas 70 ciudades que compartían el derecho mercantil de Lübeck y una lengua común, el bajo alemán medio. Para que se hagan una idea del poder de esta organización, cuando Dinamarca a finales del siglo XIV quiso intervenir militarmente en la Liga para recuperar el poder comercial de la zona que debería pertenecerle por su situación geográfica, fue demasiado tarde. La Liga Hanseática, en un tiempo récord, fue capaz de reclutar y construir una enorme armada con la que derrotó a los daneses. Cuando el líder güelfo Ricardo de Cornualles muere en el 1272, el rey francés Felipe III comenzó a coquetear con la posibilidad de presentarse a emperador del Sacro Imperio. Llegados a este punto, los grandes duques y el papa dijeron basta. El último de los Hohenstaufen había muerto. Era absurdo pensar que Alfonso pudiera gobernar a base de cartas y embajadores desde Castilla, y Francia era demasiado peligrosa. Así, en 1273, los grandes señores llegaron a un acuerdo y eligieron a Rodolfo I de Habsburgo, un noble de bajo perfil, un conde de importancia media que controlaba uno de los pedazos de la desintegrada Suabia. Alguien en principio de recursos limitados, sin capacidad para imponerse sobre ellos, un títere fácil de manejar. No obstante, como se demostraría posteriormente, este señor menor y su familia tendrán una más que larga cita con la historia. La elección de Rodolfo como el primero de los Habsburgo al trono imperial reveló de inmediato señales de lo que la Casa de Austria sería en el futuro, de su increíble capacidad para la diplomacia y maestría para generar consensos entre rivales, así como del uso de los gestos y la puesta en escena. Para que entiendan cómo los Habsburgo utilizaban a sus mujeres, el nuevo rey casó a sus hijas, Matilde y Catalina, con los duques de Baviera, Inés con el duque de Sajonia, Eduviges con el margrave de Brandeburgo, y como veremos a continuación, a su hija Judith con el rey de Bohemia. Prácticamente, Rodolfo convirtió las reuniones de los grandes señores alemanes en reuniones familiares. Con la Iglesia, Rodolfo no podía hacer uso de sus hijas, pero es que a pesar de que la Casa Habsburgo había sido fiel y gran aliada de la causa Hohenstaufen, Rodolfo consiguió convencer al Papa de sus aptitudes,
prometiéndole no entrometerse en Sicilia y mantener las coronas separadas. Además, prometió devolver a la iglesia las propiedades que habían sido confiscadas. No solo Gregorio fue convencido, sino que Rodolfo consiguió los votos de todas las grandes archidiócesis, Maguncia, Colonia y Treveris. Para fortalecer su posición, comenzaron a surgir relatos que legitimaban y lavaban la cara de los Habsburgo. La más famosa supuestamente había tenido lugar décadas atrás. Cuenta la crónica que, mientras el entonces conde Rodolfo se encontraba de caza, se topó con un humilde sacerdote que caminaba bajo la lluvia, transportando una hostia consagrada para un moribundo. Al llegar a un torrente desbordado que impedía el paso, Rodolfo no dudó en desmontar y ceder su propio caballo al clérigo, insistiendo en que no era digno que él cabalgara mientras quien portaba el cuerpo de Cristo fuese a pie. Tras ayudar al sacerdote a cruzar y esperar a que cumpliera su misión, Rodolfo se negó a recuperar el animal, alegando que aquella montura, habiendo servido a Dios, no volvería a ser utilizada para la guerra o el ocio. Conmovido por tal gesto de piedad, el sacerdote profetizó que el linaje de aquel conde humilde se convertiría pronto en uno de los más poderosos de la cristiandad. Un relato que pronto se transformó en la pieza maestra de la propaganda de los Habsburgo, para presentarse como los herederos definitivos del Sacro Imperio Romano frente a los anteriores emperadores excomulgados. El nuevo rey demostró ser más ambicioso de lo esperado, no solo por su diplomacia familiar agresiva. Rodolfo no tardó en confrontar a la única persona que no le había apoyado ni reconocido en la elección imperial, el rey de Bohemia. Otakar II de Bohemia, aprovechando el caos del interregno, se había apoderado de los ducados de Austria y Estiria, convirtiéndose en el noble más poderoso de la región. Rodolfo negoció con la nobleza alemana y con los húngaros, que también temían el avance bohemio, y reunió un ejército combinado con el que derrotó y mató a Ottokar en Marsfeld, uno de los mayores enfrentamientos de caballería de toda la Edad Media. En lugar de repartir las tierras conquistadas entre los nobles que lo ayudaron, Rodolfo maniobró en la Dieta de Habsburgo del 1282 para que los ducados de Austria y Estiria fueran integrados a sus propios hijos. Utilizó su autoridad para justificar que la defensa del imperio necesitaba una base sólida al este, logrando que los electores aceptaran la transferencia de tierras a su familia. Esta conquista transformó para siempre la identidad de su linaje. Los Habsburgo dejaron de ser nobleza suava de segundo rango para convertirse en la Casa de Austria. Lejos de reprimir a los bohemios, Rodolfo organizó un doble matrimonio dinástico, a modo de pacificar la frontera y evitar que Bohemia buscara venganza. Casó a su hija Judith con el heredero de Otakar, el joven Wenceslao II. Al mismo tiempo, casó a su propio hijo, Rodolfo II, con la hija de Otakar, Inés de Bohemia. Rodolfo fue la primera toma de contacto de los Austrias con el trono imperial, pero no consiguieron mantenerse en el poder, y de hecho tras su muerte en el 1291, el imperio se sumerge nuevamente en la convulsión política. 6 años de reinado de Adolfo de Nassau, 5 de Alberto de Habsburgo, otros 5 de Enrique VII de Luxemburgo, para caer otra vez más en el 1314 en el caos, en una nueva doble coronación de Luis IV de Wittelsbach y Federico el Hermoso. No quiero volver a aburrirles con esta situación. Sí les diré que fue el último choque entre güelfos y gibelinos en Alemania. Es curioso que esta distinción güelfo-gibelino permaneció en Italia por más tiempo, para describir a las familias que apoyaban o que se oponían al Papa. Sabemos, por ejemplo, que el gran Dante Alighieri, el maestro florentino de la literatura, se crió en una familia muy güelfa, pero con el paso de los años fue transicionando a una posición más antipapal. La elección de Carlos IV en el 1346 puso punto final a 20 años de disputa. Nacido en Bohemia y bautizado como Wenceslao, su proyecto era el de implementar una agenda de estabilización, centralización política
y con el deseo de convertir a Praga en el centro del mundo. Pero el destino no le concedió precisamente un halagüeño regalo de bienvenida al trono. Una extraña enfermedad llegó a Europa y causó estragos en el imperio. En pocos meses, en núcleos de población como Hamburgo o Bremen, causó la muerte de la mitad de sus poblaciones. Las ciudades más densamente pobladas y centros de comercio, así como regiones en Baviera y Renania, sufrieron el mismo destino, aunque de manera más gradual, cuando la pandemia se viralizó entre los años 1348 y 1351. Los cadáveres se apilaban en las calles y la muerte parecía no tener fin. El caos social se vio alimentado por la aparición de los flagelantes, grupos de penitentes que recorrían las tierras imperiales azotándose públicamente para pedir perdón por los pecados de la humanidad. Estos grupos se convirtieron en un poder paralelo que desafiaba tanto a los obispos locales como a la administración imperial. Con los flagelantes llegó la histeria, y con la histeria la violencia. Se produjo una explosión de violencia en contra de determinados grupos, contra extranjeros y leprosos acusados de transmitir la enfermedad, a los mendigos y vagabundos o a las mujeres que vivían solas, de las que se sospechaba que realizaban ritos satánicos. Pero quien más sufrió fueron las grandes comunidades judías de Estrasburgo y Maguncia. Motivadas por el pánico y la creencia de que los judíos habían envenenado los pozos de agua de las ciudades, grandes turbas se dedicaron a perseguirles, lincharles y asesinarles. La bacteria Yersinia pestis, causante de lo que conocemos como la peste negra. Se cree que se originó al este, en algún trazo intermedio de la ruta de la seda, entre lo que hoy sería China a Uzbekistán, y que se extendió desde Constantinopla a los Balcanes e Italia. Entró en el Sacro Imperio a finales del 1347, filtrándose principalmente a través de dos rutas: los pasos alpinos desde Italia hacia el sur de Alemania y las rutas marítimas que conectan los puertos del Mediterráneo con las ciudades del Mar del Norte. A diferencia de otras regiones más aisladas, el imperio era el nudo de comunicaciones de Europa, lo que facilitó que la plaga se propagara con una gran velocidad, siguiendo los cauces de los ríos Rin, Danubio y Elba. La estructura económica del imperio se transformó radicalmente debido a la mortandad. La falta de campesinos provocó que muchas aldeas rurales fueran abandonadas por completo. Bohemia no se salvó de la peste. Los checos sufrieron, pero no en la medida que otras regiones y ciudades del imperio y Europa. Praga, la capital de Carlos IV, fue una de las pocas grandes ciudades que logró recuperarse con cierta rapidez. El trauma general del imperio fue profundo. Aproximadamente el 35% de la población falleció. La muerte de tantos clérigos y funcionarios administrativos dejó un vacío de poder que obligó a Carlos IV a replantearse toda la estructura legal del Estado. El emperador había vivido en carne propia cómo el imperio, al no disponer de una autoridad central, supuso que cada ciudad y principado enfrentase el problema por su cuenta, sin un plan sanitario coordinado. Conocedor de la debilidad estructural ya desde hacía un siglo con el interregno y las perversas luchas entre facciones que terminaban en la típica doble elección, decidió que era necesario dar una solución jurídica que permitiera un orden institucional permanente. La Bula de Oro del 1356 fue la respuesta definitiva del emperador Carlos IV. Un proceso electoral claro para la elección del rey de romanos, que evitaba al Papa inmiscuirse en la política alemana o que surgieran varias elecciones simultáneamente con candidatos entre facciones rivales. Con este documento se pretendía dar al imperio una ley fundamental que eliminara de raíz las disputas sucesorias. Este decreto fijaba de manera perpetua el número de electores en 7 príncipes, de los cuales 3 eran eclesiásticos: el arzobispo de Maguncia,
encargado de llamar a Frankfurt a los electores y actuar como presidente. El arzobispo de Colonia, dueño del segundo gran arzobispado imperial. Y el arzobispo de Tréveris, representante eclesiástico de las tierras de Borgoña. Junto a ellos existían 4 príncipes laicos. El rey de Bohemia. Bohemia había conseguido mantener su estatus de reino dentro del imperio y mantener su unidad territorial. Sus minas de plata la catapultaron como la gran potencia del imperio. El conde palatino del Rin, con ricos territorios desde el Rin a Baviera, el gran productor de vino del imperio. El duque de Sajonia, en el centro del curso del río Elba, con tierras muy fértiles que conectaban el centro del reino con el Báltico. Y el margrave de Brandeburgo. Brandeburgo ya no era la pequeña y ultramilitarizada Marca del Norte. La expansión territorial y el desarrollo económico norteño impulsado por la Liga Hanseática lo convirtió en un actor principal. La ciudad de Berlín, fundada tan solo un siglo atrás, incrementaba su población de manera exponencial. El estatus de elector permanente concedió a los príncipes privilegios de soberanía casi total en sus territorios. Acuñación de moneda, ejercer la justicia sin apelación al emperador o la indivisibilidad de sus tierras mediante la progenitura. En principio, se aseguraba que este colegio electoral fuera un bloque estable y poderoso, evitando que las herencias fragmentaran los votos. El imperio se transformó oficialmente en una monarquía electiva y federal. El nuevo sistema trajo consigo estabilidad, pero con un alto precio que se haría notar a largo plazo. Puede que recuerden cómo he utilizado esta imagen en alguno de los anteriores vídeos, cuando hemos tratado el tema del sistema de la Iglesia imperial o cuando alguno de los emperadores decidía fragmentar o dividir los territorios. Se trata de un mapa justo al momento de promulgarse la Bula de Oro, en el 1356. Como pueden apreciar, a nivel territorial da la impresión de ser un caos total. Hemos visto al principio cómo Rodolfo I procedía de un ducado de Suabia que se había desintegrado y que debería encontrarse más o menos por aquí. El gran ducado histórico de Sajonia, que casi abarcó a comienzos del imperio todo el norte, ahora se encontraba con un tamaño ridículo. Todo el norte, a excepción de Brandeburgo, estaba muy dividido. Recordarán también que la Franconia y toda su zona de influencia en el centro del reino se desmoronó tras el fin de la dinastía Salia. Miren incluso cómo Baviera está atomizada también en varias entidades políticas, como Múnich, etc. Sí es cierto que en la Edad Media la nobleza compartía poder con los reyes, pero nos encontramos en la segunda mitad del siglo XIV, a un siglo de entrar en la modernidad, y muchos otros reinos europeos habían comenzado un proceso de centralización del poder en la figura de sus reyes. Sicilia, Dinamarca, Castilla, incluso la corona de Aragón, con unas cortes catalanas y valencianas muy fuertes, estaba empezando a sumar competencias. Justo en el 1337, 19 años antes de la Bula de Oro, Francia había entrado en una guerra brutal contra Inglaterra para asegurarse el control de sus vasallos. Una guerra que duraría más de 100 años. Pero en el Sacro Imperio la dinámica fue la opuesta. La Bula de Oro cronificó el feudalismo, la dependencia del emperador frente a los nobles electores. Y como veremos en posteriores vídeos, el surgimiento del protestantismo terminó por dividir definitivamente al imperio entre norte y sur. Por todos estos motivos es que los alemanes fueron incapaces de adquirir consciencia de pueblo hasta bien entrado el siglo XIX. Muchos de ustedes que me escuchan desde América sabrán que sus repúblicas son más antiguas que Alemania, que en realidad solo tiene 150 años. Otra cuestión que evidencia el nuevo orden establecido por la Bula de Oro es que Italia quedaba oficialmente fuera. Las ciudades lombardas no tenían voz ni voto.
Ya desde tiempos de Barbarroja quedó claro que los Alpes no eran tan solo una barrera geográfica, sino cultural y económica. Italia continuaría alejándose del imperio hasta el divorcio definitivo siglos después. El emperador Carlos pasó los últimos años de su reinado embelleciendo Praga. Mandó construir el puente de Carlos, impulsó los trabajos en la Catedral de San Vito y atrajo intelectuales de todo el mundo a la Universidad Carolina, la primera universidad del centro de Europa. Antes de morir, viajó a Francia para visitar a su sobrino, el rey Carlos V, y proyectar una imagen de fuerza. Fue recibido con honores casi divinos. El sistema de la Bula de Oro se enfrentó a su examen definitivo para demostrar si realmente podía garantizar la estabilidad política del imperio. El arzobispo de Maguncia, Luis de Meissen, envió correspondencia al resto de príncipes electores para que se unieran a él en asamblea en la ciudad de Frankfurt.